titulada ¿Cuándo inicia o cuándo iniciará la tribulación? Quiero leer unos versículos en Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesucristo claramente en el Nuevo Testamento menciona el peligro que habrá principalmente o iniciará en la nación de Israel. Y dice Mateo 24, versículo 15 al versículo 22, por tanto, es Cristo advirtiéndoles a los judíos. Esto es importante. Mateo 24 fue escrito para los judíos, aunque las señales son globales. Pero aquí es una advertencia a los judíos de una forma específica. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar la capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es importante para todos ustedes que estudian la Biblia. Me da mucho gusto ver que la mayor parte de ustedes trajeron su Biblia. Ya se están educando, ¿verdad? Porque venir a la iglesia sin Biblia, ¿verdad? Es como ir a jugar fútbol sin una pelota. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que teníamos la clase de química o la clase de física, y lo primero que el maestro pregunta es: ¿trajiste tu libro de física? No, pues vais a su casa por él. ¿A qué vienes a la clase de física sin el libro de la física, no? Y así es con la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a traer la Biblia cuando vayamos a los estudios o a las conferencias. Muy bien. Vean ustedes que Cristo, en el versículo 15 que acabamos de leer, marca la pauta de cuándo comienza la persecución contra los judíos y contra los cristianos que sobrevivan en aquel tiempo, ¿verdad? La gran tribulación. Y Cristo menciona que cuando los judíos vean en el lugar santo, esto nos habla de que el templo o el tercer templo judío va a ser reconstruido. Ahorita todos ustedes saben que en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y arrasaron completamente con Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra. Y desde el año 70 hasta 1948, los judíos no habían tenido una nación, no habían tenido el idioma oficial, el hebreo, no habían tenido las reuniones que ya pueden tener cuando la nación de Israel revivió, resucitó nacionalmente, pero no espiritualmente. Entonces, desde entonces los judíos han soñado, anhelado, luchado, orado por levantar el tercer templo, que repito, fue destruido 70 años después de Cristo. Precisamente donde se encontraba el templo judío, se encuentra construido actualmente una gran mezquita en Jerusalén, que se llama la Mezquita de la Roca. Si ustedes ven cualquier postal de Jerusalén, ven una cosa como dorada, como un globo dorado. Esa es la Mezquita de Omar, o el templo santo, o el templo del monte. Y debajo de la mezquita está enterrado el templo de los judíos. Así que imagínense ustedes que los judíos se atrevan a sacar a los musulmanes de la mezquita de Omar para construir ahí su templo. Se armaría una guerra global. No lo permitirían de ninguna manera.
En la guerra de 1967, o la guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan, que fue el encargado del ejército israelí, que vencieron a Egipto, a Siria, a Jordania, en 6 días, llegaron y conquistaron otra vez Jerusalén. Se apropiaron del lugar occidental y oriental de Jerusalén, de la Franja de Gaza, del Banco Oriental y de las colinas del Golán. Entonces, la guerra del 67, los 6 días, fue un grande avance de Israel en ir poco a poco logrando que las profecías bíblicas se cumplieran. Sin embargo, las Naciones Unidas, en 1967, a finales ya casi de la guerra de los 6 días, ordenaron al gobierno de Israel que se saliera de Jerusalén y que se quedaran solamente con la parte oriental, o lo que es ahora el Muro de los Lamentos. Todos ustedes, los que han ido a Israel, saben que en el Muro de los Lamentos es la parte judía y junto se encuentra la parte de los musulmanes, o bajo el control de los musulmanes, que está la mezquita de Omar precisamente. Fue lo único que los judíos pudieron entregar. Se quedaron con las colinas del Golán, que están en el norte, junto al mar de Galilea, frontera con Siria. La Franja de Gaza, donde se encuentra el mundo de los palestinos. Y el Banco Oriental, donde se encuentra, o se encontraba la ciudad de Jericó, que está bajo el control de los musulmanes dentro de la nación de Israel. Entonces, es muy interesante que Cristo les haya dicho en el versículo 16 que los que estén en Judea, que es la parte central de Jerusalén, porque en Jerusalén tenemos nosotros, ¿verdad? A Galilea tenemos todo lo que es el norte de Israel, Samaria, que estaba prohibido que los judíos pasaran por ahí, y tenemos Judea. ¿Y por qué les dijo específicamente que Cristo que los que estén en Judea huyan a los montes? Simplemente porque ahorita Judea está en manos de los musulmanes, de los palestinos, y cuando venga la persecución son a los primeros que van a matar. Entonces, hace 2000 años ya Jesucristo sabía que esa franja de Judea iba a estar ocupada por los palestinos, y que cuando el anticristo iniciara la persecución, comenzara entonces a huir van a huir hacia Petra, hacia el sur de Jordania, donde van a ser protegidos durante 3 años y medio, un remanente muy pequeño de judíos. Muy bien, pero vemos nosotros en el versículo 15 que Jesucristo menciona la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Vayamos al libro de Daniel para descubrir qué cosa es esta abominación desoladora, que cuando la vean es la señal. En ese momento, sépanlo, échense a correr. No regresen a su casa ni recojan nada de lo que tengan, porque se inicia una matanza que con la matanza de los nazis en el 41 al 45 del siglo pasado no se va a comparar. En el libro de Daniel capítulo 9, cuando se menciona la profecía de la semana 70 de Daniel, versículo 24 al versículo 27, Daniel 9, en el versículo 27 termina esta profecía diciendo: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía, que comienza en el versículo 24, le da a Israel exactamente los 7 por 7 o 490 años de existencia desde que comenzaron a reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, hasta la entrada de
el domingo de Ramos cuando Cristo entró en su burrito a Jerusalén y gritó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no conociste el día de tu visitación? Hasta ahí ese momento se cumplieron 483 años de la profecía de Daniel 24 al 27. Vean ustedes, damas y caballeros, santos de Dios, la exactitud matemática de las profecías bíblicas, que podemos nosotros describirlas como algo sobrenatural. Porque si alguien conocía cuándo iba a venir Cristo, eran los judíos. ¿Y quiénes fueron los únicos que se enteraron cuando Cristo nació? Los famosos Reyes Magos. ¿Recuerdan? ¿Saben de dónde venían los Reyes Magos? Venían de Irak, de la antigua Babilonia, que no eran magos. La palabra magú en el griego significa o astrónomos o estudiosos profundos de la teología. Entonces, estos Reyes Magos, 600 años después de Daniel, sabían que Daniel les había enseñado, porque acuérdense que cuando Daniel trabajó con Nabucodonosor y con Darío, el rey de Persia, con el imperio medio persa, nombraron a Daniel jefe de los astrólogos, de los brujos y de los hechiceros de Babilonia. Entonces Daniel tuvo la oportunidad a todos estos personas tan desinformadas del verdadero Dios y del verdadero mundo espiritual que nos rodea, que las profecías bíblicas se iban a cumplir, y que cuando se cumplieran 483 años iban a ser el Mesías. Y venían desde allá, desde Irak, llegaron con Herodes, recuerdan ustedes, a preguntarle: oye, pues es que hemos seguido un astro, ¿verdad? Que los guió una luz desde Irak hasta el tiempo de Jerusalén, porque ha nacido Jesús el Mesías. ¿Y los fariseos dónde estaban? Eran los estudiosos de la ley. El problema es que los fariseos no tenían más que la letra y no tenían el espíritu de la ley. Y así pasa con muchos cristianos, ¿verdad? Que tú puedes estudiar teología y puedes tener mucho conocimiento sin entender los pensamientos o los caminos de Dios. Entonces no basta nada más tener el conocimiento bíblico, sino tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos alerta ante las cosas que están sucediendo. Cuando vean la abominación desoladora, échense a correr. La abominación desoladora, vayamos ahora al capítulo 12 de Daniel, versículo 1. En aquel tiempo, es hablando de la gran tribulación, los 7 años que se vienen sobre el mundo de tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que era de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, como nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Cristo repite en Mateo 24, a gran tribulación como jamás ha existido en el mundo. Cristo cita las palabras de Daniel 12:1, 600 años antes de que Cristo naciera en la tierra. Entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La abominación desoladora es la imagen del anticristo, que tal vez va a ser como una estatuita que van a poner dentro del templo de los judíos, y que de acuerdo a, lo vamos a ver ahora en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, va a ser un demonio que le va a dar vida a la estatua y va a parecer como que está vivo. Ahora ya saben, ¿verdad?, por qué cuántas estatuas que le está sangrando estatua al santito, y que tienen estas señales, y que apareció una señal de la Virgen en un árbol, hasta en una oblea salió la imagen de una virgen, etcétera, etcétera. Estamos llenos de señales que no vienen de Dios. Tenemos que abrir los ojos, porque Satanás tiene el poder de poder hacer señales sobrenaturales que parezcan que son naturales. Entonces veamos nosotros en Apocalipsis capítulo 13, cuando el anticristo
nombra al falso profeta a encargarse de dirigir la última religión mundial, es el falso profeta el que va a encargarse de hacer que esta imagen cobre vida y engañe al mundo, llamándose la abominación desoladora. Dice el versículo 14, Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra. Está hablando del falso profeta, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando u ordenando a los moradores de la tierra que le hagan, sigan con cuidado esto, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y esta palabra aliento es la palabra griega neuma, de donde viene la palabra espíritu. El falso profeta tendrá el poder de una estatua, una imagen que va a representar al anticristo, de darle vida. Y que esta vida pueda sorprender a la gente y alarmar a la gente, y dándose cuenta que en el momento en que esta imagen sea colocada dentro del templo judío, es la señal de que los judíos se preparen para escaparse de la gran tribulación del anticristo. Entonces es importante entender todas estas cosas para que podamos entender lo que vamos a continuación a enseñar. Pero antes quiero compartirles a ustedes las últimas noticias en las que el mundo se encuentra viviendo. Lo que les voy a compartir ha sucedido en este mes, para que no solamente te enteres de América Pumas, ni de otras cosas, ¿verdad? Ni Nadal, el tenista que está ganando en Inglaterra, ¿verdad? Los campeonatos de tenis, etcétera, etcétera. Hay cosas también que tenemos que prestar atención. Vean ustedes lo que les voy a compartir, donde se encuentra el mundo, con noticias de hace un mes, para que nos demos cuenta de qué forma tan acelerada se está cumpliendo todo lo que la Biblia profetizó. Número 1, a pesar de las advertencias de Rusia, Israel ha estado muy ocupada en Siria este mes, porque acaba de bombardear la zona de Tartus en Siria hace una semana, Israel, en la costa del Mediterráneo, causando bastante daños, y en Masyaf, lejos de la costa. En ambas zonas, la aviación israelí, que se considera la más apta, y los pilotos israelíes se consideran los mejores pilotos de guerra del mundo, fueron a Siria y destruyeron blancos iraníes en ciudades de Siria, porque Siria e Irán son compadres junto con Rusia y con China. Entonces vemos de qué forma estas naciones están conglomerándose para tener un control del Medio Oriente, cuya finalidad es Israel, para aniquilar a Israel finalmente, que no lo van a poder lograr, pero es lo que va a causar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, muy bien, estas zonas que fueron destruidas por los pilotos israelíes eran el blanco era una bodega del Centro Científico de Investigaciones de Siria, y destruyeron dentro de esta bodega cientos de misiles que Irán está transportando a Siria para que Siria los use en contra de Israel en las colinas del Golán. Porque acordémonos que las colinas del Golán es el norte de Israel, junto al mar de Galilea, y es la frontera exactamente con Siria. Y ahí se encuentra ya Irán y Siria a punto de entrar contra Israel. Días después, Israel bombardeó el área alrededor de los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria. En el aeropuerto militar de Alepo, hace 4 días, 4 misiles destruyeron un armamento iraní otra vez.
De acuerdo a la estrategia, Israel bombardeó estos aeropuertos porque descubrieron a través de los radares que los iraníes estaban cargando aviones en la ciudad de Alepo para transportarlos a Damasco, que es la capital de Siria. Y entonces, cuando bombardearon Alepo, se dieron cuenta que un avión despegó del aeropuerto y se dirigía a Damasco. Y antes de que el aeropuerto iraní llegara a Damasco, los pilotos israelíes bombardearon el aeropuerto donde iba a aterrizar el avión e impidieron que aterrizara y les confiscaron todas las armas. El potencial para otra guerra en Irak se encuentra latente. Hace 5 días aumentó la violencia en la nación de Irak, o la antigua Babilonia, bíblicamente. Dentro de Irak domina la rama del Islam llamado los chiitas. Ya sabes que el Islam tiene los chiitas y los sunis. Son 2 ramas que nacen del Islam. Y una es pro Irán, una rama dentro de Irak es pro Irán y la otra es en contra de Irán. Entonces, los que están en contra de Irán tienen a un clérigo llamado Muqtada al-Sadr. Pero comenzaron a haber rumores en Irak que los iraníes querían matar al clérigo o al líder del escuadrón de musulmanes chiitas y no los sunis. Entonces comenzó como una guerra civil dentro de Irak hace 3 o 4 días, que comenzaron a matarse unos a otros, y mientras al-Sadr quería mantener a sus seguidores tranquilos, Irak declaró un toque de queda en la nación, sacando a sus empleados, los Estados Unidos, de las zonas de seguridad, les llaman green zones o zonas verdes, y cerraron las fronteras con Irak hace 2 días. El plan y deseo del régimen de Irán, del régimen chiita de Irán, es aumentar su presencia en Irak, en Siria y en el Líbano, para conquistar todo el Medio Oriente. Pero Irán sostiene al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, sostiene a los yudis en Yemen y sostiene a Hamas en la Franja de Gaza, Irán. Entonces, ahorita están a punto ya de terminar la bomba nuclear, los iraníes. Y cuando estaba el presidente Trump, hicieron un tratado para confiscarle a Irán todas las centrifugadoras que producen el uranio 235, que es el elemento para fabricar la bomba atómica. Entonces, sale Trump y entró ahorita Joe Biden, tu padrino, y él cambia completamente todo por la guerra de Ucrania. Vean ustedes cómo todo en el mundo, no hay coincidencias, todo está entrelazado, todo lo que pasa ahorita en algo está conectado y tenemos que encontrar cuál es el propósito de estas conexiones. Bueno, cuando Rusia invade Ucrania, pues Rusia le provee el 65% del gas a la Unión Europea. Y ahora que Estados Unidos, no, pues vamos a mandarle sanciones económicas a Putin para que ya abandone su plan de atacar, invadir Ucrania, y vamos a fortalecer la OTAN, el ejército de Europa y la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todo lo que planeó Estados Unidos contra Putin ha fracasado rotundamente. Putin no se ha salido de Ucrania, lo dijimos nosotros, porque Ucrania pertenece en Ezequiel capítulo 38 de la Biblia, del Antiguo Testamento, a la zona que se conoce como los magogitas. La guerra de Gog y Magog. Gog es un líder, Magog es la zona geográfica desde Finlandia, el mar Báltico, el mar Negro, el mar Caspio, y todo lo que está en el sur de Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán, etcétera, etcétera, pertenece a la zona de Magog. Entonces, bíblicamente se profetizó hace 2700 años que Rusia vendría con todas las naciones del sur, que ahorita son 15 repúblicas que se dividieron en 1991 cuando cayó el comunismo,
para venir a atacar a Israel. Y delante de nuestros ojos, Ucrania es Magogita, pertenece a esta zona. Recuerdo, tenemos videos en YouTube por todos lados donde yo comenté, Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir y no lo van a sacar porque está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces vinieron los politólogos muy famosos y comentaristas de televisión. No es posible, la tecnología impide ya que lleguemos a una guerra, la gente ya no es tan tonta como para entrar a una guerra, y ante nuestros ojos el mundo se desarticula completamente, la ciencia deja de ser ciencia, la política deja de ser política y entramos a un mundo, ahora sí, de locos. Es el mundo que nos encontramos viviendo, donde los científicos, los biólogos y los genetistas ya no reconocen que hay dos géneros, Virgen de todos los santos. Que si eres mujer es porque tienes el cromosoma XX y si eres varón porque tienes el cromosoma Y. ¿De dónde están sacando 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 géneros? Esto es anticientífico, antigenético, antibiológico, por el amor de Dios. Y millones de personas guiados por el falsamente llamada ciencia o el falsamente llamado conocimiento de los que se supone que son expertos, ahora nos muestran la locura en la que se han metido por causa de haber rechazado la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Ahora Putin, este invierno, Europa aumentó el gas 10 veces. El gas aumentó en los últimos 15 días en Europa 10 veces. En todas las naciones europeas van a pagar 10 veces más el precio del gas porque Putin está cerrando la llave y a Francia ya le advirtió que no le va a dar ni siquiera la mitad del gas que tenía. O sea, este invierno Europa no saben cómo lo van a atravesar. Esto está creando una crisis, odio, engaño, frustración en los europeos. Hay por todos lados manifestaciones contra todos los gobiernos, etcétera, etcétera. Por otro lado, Estados Unidos ya está cayendo completamente. A Biden ya lo quieren sacar porque ya lo califican como una persona psicópata, que ya no coordina tampoco sus líneas de pensamiento. Ya no saben a quién meter, que nos ampare Jesús si entra Kamala Harris, la vicepresidenta, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo completamente desarticulado y la gente no sabe en qué mundo están viviendo. No estamos conscientes que nos encontramos ya, los cascos de los caballos del Apocalipsis se encuentran en el cielo ya se oyen los cascos del Apocalipsis. Estamos entrando a un mundo completamente loco. Los niños ya no sabemos en qué escuela mandarlos. En kinder estamos orando ahorita, yo con Jesse y con otros pastores aquí, estamos orando porque Dios el año que entra nos dé una escuelita en Villanueva que nosotros podamos educar a nuestros hijos, por el amor de Dios. Ya le están enseñando la ideología de género a los niños del kinder, que no son niños, que son niñas, y que sí, los niños pueden ser niños. Estamos en un mundo loco completamente y tenemos que cuidar a nuestros hijos y más a los bebés. Y tenemos que hacer algo como iglesia. Y todo comienza a través de la oración. El plan básico de Irán es que China se une con Rusia. China le dice a Putin: no te preocupes de las sanciones económicas, el yuan lo fortalecemos, el rublo también ruso. Ahora Rusia tiene el poder y la mano en el mango del sartén, y tiene a Europa, Putin, en la mano del sartén, y ahora él está... el tiro salió por la culata. Todas las sanciones económicas que pensaron sacarlos del SWIFT y de transferencias internacionales para que Rusia ya se caiga en la pobreza y no pueda tener dinero, se fortaleció 3 veces más. Porque entró Rusia a ayudarlo. Ahora está Rusia y China ya hicieron un matrimonio tóxico, porque es un matrimonio tóxico, porque es un matrimonio por conveniencia. A China le conviene el poder nuclear que tiene Rusia, y a Rusia le conviene los 200 millones de chinos que tiene de soldados. Entonces imagínense nada más qué unión de 2 naciones, y se les une Irán y se les une y Corea del Norte.
Y se les une Erdogan de Turquía, que pertenecía a la OTAN. Turquía pertenecía a la OTAN, y si tú perteneces a la OTAN, de verdad no puedes pertenecer a Rusia, porque Rusia no está en la OTAN. Y ahora Erdogan se hace compadre, y ahora son 4 naciones ya: Rusia, China, Irán y Turquía. Las 4 naciones que aparecen en Ezequiel 38. Damas y caballeros, abran los ojos. Que hace 2600 años se profetizó que harían una alianza que jamás en la historia habían hecho desde hace más de 6 meses. ¿Qué nos habla esto? El mundo se dirige al desfiladero y Dios está sonando las campanas para que muchos de ustedes ya tomen a Dios en serio, se arrepientan de sus vidas, cambien su manera de ser. No te digas que porque vienes a una iglesia eres cristiano. Tú tienes que dar fruto, tienes que estar apasionado por la verdad, tienes que estar consciente de ganar las almas, predicar a tu familia, a tus hijos, a tus abuelos, a tus parientes, a tus tíos, a tus cuñados. Estamos en un barco que se está hundiendo. Sálvese el que pueda, es el grito actualmente. Y que no vaya a suceder lo que sucedió con el Titanic. 1912, el siglo pasado, recuerdan ustedes ese gran barco que salió de Inglaterra, y antes de salir dijo el dueño: ni Dios lo puede hundir. De la tecnología que tenía el Titanic en aquel tiempo, chocó contra un témpano de hielo y en menos de 3-4 horas, mientras se estaba hundiendo, allá arriba, jaja, jijiji, jojojo, y de repente sonaban las campanas. No, se están adelantando a la Navidad. ¿Qué Navidad ni qué Navidad? Se estaba hundiendo el barco. ¿Y quiénes fueron? Se murieron 1500 personas. ¿Por qué? Porque creían que solamente el hombre podía superar a Dios en su tecnología, y es la tecnología a la que ha llegado el mundo otra vez. Ahora los transhumanistas, todos el famoso Elon que quiere comprar Twitter, ¿verdad? Y que dueño del proyecto X, que va a fabricar un chip para quitarnos los pensamientos malos, la envidia, la ambición, la avaricia, y meter chips a través de las venas, chips intravenosos que lleguen al cerebro con el chip, y que te cambie todas estas cosas y producir robots. ¿Y saben lo que dijo este hombre? Es que nosotros vamos a mejorar lo que hizo Dios. Desde el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 3, la serpiente le dijo a Eva: no escuches a Dios, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y acaba la civilización a la que nos estamos llegando, porque el hombre ha creído la mentira. No hay en el mundo más que o verdad o mentira, no hay términos medios. Es verdad infalible y absoluta, o es una mentira relativa que parece verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Todas estas cosas que estamos viendo, mientras Irán continúa fortaleciéndose, está acelerando para que el mundo se dirija al caos y al abismo donde se encuentra actualmente. Y finalmente vemos cómo el mundo está en su propia autodestrucción. Rusia, China, Irán y Turquía han hecho una alianza jamás realizada en la historia para invadir Israel. Ezequiel 38-39, hace 2600 años. Irán ha creado un caos en el Líbano, en Irak, en Yemen, en Siria y en Gaza. ¿Por qué? Porque tiene el paraguas de Rusia y de China. Irán está haciendo negocios multibillonarios con Rusia. Rusia ha traído el caos a Ucrania y a Europa entera y al mundo entero también. China está amenazando ahora la isla de Taiwán, de 23 millones de personas, con invadirla. ¿Y saben ustedes por qué quiere China apoderarse de Taiwán? Porque Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo. De tu computadora, de tu iPhone, de tus carros, de cualquier aparato tecnológico que tú puedas encontrar, el 65% se fabrican en Taiwán. Imagínate que China se apodere de Taiwán, pone al mundo de rodillas.
Corea del Norte está amenazando a Corea del Sur y los Estados Unidos se encuentran nacionalmente divididos, en bancarrota económica, moral, política y espiritualmente. Estados Unidos se hundió. ¿Por qué? Porque la Biblia lo profetizó. Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos en la Biblia. Los cristianos estamos viviendo en un mundo que está girando sin control alguno, donde las libertades, nuestros derechos individuales que existían hace algunos años han desaparecido, y lo comprobamos en los últimos años de la pandemia. Las naciones anhelan controlarnos arbitrariamente mediante la propagación del miedo. La ciencia y la genética y la biología han dejado de llamarse ciencia. Por favor, que ya no se llamen ciencia, ni que se llamen científicos. Han tergiversado, han pervertido, han depravado maliciosamente los géneros naturales del ser humano. Todos los temas de gobiernos, comunismo, socialismo, democracias, capitalismo, etcétera, han fracasado completamente. Señores abogados, politólogos que nos escuchan, el comunismo cayó en el 91 del siglo pasado, demostrando que los 60, 70 años de comunismo no funciona. ¿Por qué regresan a desenterrarlo? ¿Que la historia no nos enseña que la historia debe enseñarnos algo? ¿O el hombre es tan tonto que no aprende de la historia? ¿O los mismos errores de la historia los volvemos a repetir? ¿Que no nos llamamos seres racionales? Y seres que tenemos una capacidad para poder investigar y para poder darnos cuenta que tenemos que aprender de otras personas y de lo que la historia nos enseña. Pues se van a desenterrar ahora el sistema del comunismo y a implantarlo en toda Latinoamérica. En Estados Unidos ya es socialista. ¿Quién se iba a imaginar que iba a caer Estados Unidos en el socialismo, comunismo? Europa también, cuando se demostró que fue un fracaso completamente la teoría de la dialéctica materialista marxista de Federico Engels. Pero ahí está lo que la Biblia dice: perverso es en el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Esa es la condición y el diagnóstico que Dios nos hace de nuestras vidas. Todos los sistemas han sido rotundamente fracasados, se encuentran confundidos, ya no saben si de melón o de sandía, sin temor alguno para guiar a ningún gobierno, a ninguna población, política ni económicamente. La amenaza de una guerra nuclear aumenta cada día hasta que el mundo llegue al cumplimiento de las profecías apocalípticas. Y quiero terminar leyendo unos versículos de Isaías capítulo 24, que describen todo lo que hemos platicado en un resumen en esta mañana. Isaías capítulo 24. Hace 2700 años, damas y caballeros, santos de Dios, hace 2700 años el profeta Isaías se adelantó a los periódicos de mañana en la mañana y a todo lo que está pasando en el mundo para describir cómo el mundo iba a terminar, pero más que eso, las causas. Las tres causas por las cuales el mundo tenía que terminar como está terminando. Isaías 24, versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Pongan atención las tres causas que menciona Dios. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, porque falsearon el derecho. Y número 3, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Dios, cuando creó al mundo, damas y caballeros, nos dejó leyes morales, porque Él es el legislador de la ley. Y dijo Dios: no cometerás adulterio, no tendrás relaciones sexuales antes de casarte,
Respeta a tu esposa cuando esté en su tiempo cada mes. No tenga relaciones sexuales con ella. Nos dejó leyes del sexo. No se mezclará varón con varón, mujer con mujer, ni animales con seres humanos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la genética, que nos dejó sus leyes claramente establecidas. ¿Y qué hemos hecho los hombres? Las hemos traspasado. Y vamos ahora hombre con hombre, mujer con mujer, vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a crear una mejor raza de seres humanos. Imaginémonos la soberbia a la que hemos llegado. A la soberbia. ¿Por qué solamente, meramente soberbia? Creernos dioses. Creerle a la serpiente lo que dijo hace 6,000 años aproximadamente de historia. Número 2, falsearon el derecho. Todos los gobiernos que protegen a las mujeres, desgraciadamente a una mujer la golpea el esposo, la mujer va a quejarse y archivan su caso. Feminicidios por todos lados, cada vez más muertes de mujeres, más muertes de niños, tráfico humano. Es impresionante el tráfico humano que hay en el mundo ahorita, de niños y de bebés. Increíble, todos los refugiados de la guerra de Siria civil, de la guerra de Irak, que atravesaron por Grecia, que han poblado acá, los refugiados que van de México, Nicaragua, Salvador, que migran a Estados Unidos y que desaparecen en la frontera, miles y cientos que no aparecen en los periódicos porque los medios de comunicación están controlados por esta élite de 6 familias. El 90% de los medios de comunicación, televisoras, estaciones de radio, periódicos, etcétera, New York Post, CNN, etcétera, etcétera, están controlados por esta élite que quiere despoblar la tierra. Hemos falseado el derecho, ya no hay leyes, ya no hay nadie que respete a nadie. El crimen sobreabunda por todos lados y los gobiernos ya no les interesa tampoco perseguirlos. Y finalmente quebrantamos el pacto sempiterno, que es el pacto del matrimonio. La institución más santa, más sagrada, que Dios estableció para la sobrevivencia del ser humano fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y las relaciones entre un perro tiene una perra, el conejo tiene una coneja, el toro tiene una vaca. Y en el mundo animal, en el mundo de las aves, en el mundo de los peces, el tiburón tiene la tiburona, el vallenato la ballena, etcétera, etcétera. En todos los sentidos y en todas las áreas no hay más que 2 sexos: varón o hembra, macho o hembra, hombre o mujer. No hay más. Pero el pacto del matrimonio ha sido completamente pisoteado, ha sido completamente blasfemado. Ya los hombres no tienen ninguna caridad, consideración ni empatía por la esposa, la ven como un objeto, tómala y déjala, y se entregan completamente, ¿verdad?, a sus amantes, etcétera, etcétera, porque eso es ser macho camacho. Y se quieren parecer más a Rambo que al rey David. Y es el mundo que vivimos, es un mundo desarticulado completamente por todos lados. Ahorita el divorcio está entre matrimonios que se casan entre los 19 y los 24 años de edad. El divorcio ha aumentado 85% en Latinoamérica. Ahora los pastores realmente estamos desanimando a muchos a que no se casen todavía. Espérate lo suficiente para madurar y tener la razón y tener el criterio y la visión y la perspectiva que Dios quiere que tengas, porque el matrimonio es lo más santo que Dios ha creado para la sobrevivencia del ser humano. Y cuando el matrimonio ha llegado al punto donde hemos llegado, la pregunta es en el Salmo 11, si los fundamentos fueran quitados, ¿qué será de nosotros? Se derrumban los fundamentos de la ética, los de la filosofía, los de la ciencia, los de la política, un mundo donde todo está siendo derrumbado a nuestro alrededor. Lo único que está permanentemente es el fundamento, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:10, nadie puede poner otro fundamento más que Jesucristo. Y finalmente la famosa parábola de Jesús. Un hombre construyó sobre la arena y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa fue derrumbada. Y otro hombre construyó sobre la roca y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa permaneció. Qué sencillez de las enseñanzas de Cristo y cuánta sabiduría detrás de algo tan sencillo. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre Marx
Sigmund Freud, el Che Guevara, Alejandro el Magno, Mahatma Gandhi, Mahoma. Dime sobre qué estás construyendo tu vida. Dime quién es tu gallito Giro. Dime quién es a la persona que más admiras. Politólogo, escritor, lo que tú me quieras decir, o sistema de gobierno, fundador de cualquier idea. Dímelo quién es y compáralo con Jesucristo. Dime el libro que tú quieras compararme, los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, y comparémoslo, cualquier libro que existe con las Sagradas Escrituras. No hay ni comparación alguna. Y si tú tienes estas convicciones, tienes que vivir de acuerdo a tus convicciones y permanecer fieles en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin de nuestra vida. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. La gente están como borreguitos, siguiendo todo lo que se les dice, sin investigar, sin usar el sentido común, sin consultar con expertos acerca de todo lo que está pasando. En fin, vivimos un mundo muy difícil. Y una de las cosas más importantes es que la Biblia nos revela que vendrá sobre el mundo un periodo de tiempo de terribles catástrofes. No son comparables con nada de lo que en toda la historia, escuchen esto, ni siquiera con el diluvio universal de los tiempos de Noé. Porque vino el diluvio, ¿verdad? Y murieron inmediatamente todos los seres humanos, menos 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Pero lo que se viene en el mundo se compara en la Biblia con los dolores de parto de una mujer. Cuando una mujer entra en dolores de parto, ya casi al iniciar el 9º mes, vienen dolores, van aumentando hasta que se rompe la fuente y llega la criatura tan esperada con el último dolor. Cristo comparó estos dolores de parto como se iba a llevar a cabo o como se iba a suceder los elementos geopolíticos, filosóficos, religiosos en el planeta Tierra antes de que Él venga por segunda vez. Y Cristo nos enseña, y sus apóstoles también muy claramente, que debíamos mantenernos vigilantes. Dice en Lucas 21:30 en adelante, para que sean dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. ¿De qué otra cosa vamos a poder escapar, verdad? Porque hay personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la tribulación. Pero cuando este estudio nos va a ayudar a ampliar nuestra capacidad de comprensión teológica y bíblicamente para entender que es imposible que la iglesia atraviese la gran tribulación. Nos vamos antes. Tal vez ahorita saliendo, tal vez ahorita en la noche, mañana, la semana que entra, no sabemos el día y la hora, pero ya los cascos del Apocalipsis se encuentran sonando en el cielo. Y ya la voz del novio está gritándole a la novia: vengo por ustedes, prepárate, porque muchos en ese momento me dirán: Señor, Señor, y les contestaré: yo nunca te conocí. Hablamos lenguas, hicimos milagros. También los demonios pueden imitar los dones y pueden imitar los milagros. Nunca los conocí porque nunca hicieron mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de un cristiano? Bueno, cuando se formó la iglesia, desde el inicio de la iglesia, Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y tú y tú y yo y todos los que seguimos a Jesús hablemos del amor de la cruz. Le hables a tu familia, le des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Puedes comenzar con eso: fíjate que pues yo era así y era así, etcétera, etcétera. En la Navidad, en una fiesta, en un cumpleaños, y mi vida cambió. ¿Y por qué? Pues conocí a Jesucristo. Oye, pues yo también sigo a Dios, etcétera, etcétera. Y le contestas tú: ¿a cuál Dios? Los hindúes tenían 6 millones de dioses. Entonces la gente tiene muchas escapatorias, ¿verdad? Yo sigo a Jesús. Una vez le pregunté a una persona y le dije: ¿a cuál? ¿Cómo que a cuál? Le dije: mi cuñado se llama Jesús.
O sea, dice, seguimos a Jesús. Bueno, hay cantidades de Jesuses, ¿no? Y el Jesús de la Biblia es otra cosa. Entonces, vamos adiestrándonos para prepararnos, para estar mejor listos para estos tiempos que vivimos. Muy bien. Muchas personas creen que el rapto de la iglesia va a ser el inicio de la tribulación. O sea, desaparecemos del mundo millones de personas y en ese momento comienza el anticristo a confirmar un pacto con los judíos y con varias naciones árabes. Sin embargo, no es eso lo que enseña la Biblia. El principal propósito de la tribulación, y la tribulación no se inicia con el rapto de la iglesia. Podemos irnos, por ejemplo, hoy en la noche en el rapto de la iglesia, viene Cristo mañana por nosotros, y pueden pasar un mes, 2 meses o tal vez un año cuando comience la tribulación. Entonces no necesariamente viene el rapto e inmediatamente comienza la tribulación. La tribulación, los que quieran apuntar, comienza, tiene su inicio cuando el anticristo confirme un pacto de paz con la nación de Israel y con naciones árabes. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. En este capítulo 9 de Daniel, de los versículos 24 al 27, se encuentra la famosa semana 70 de Daniel. Porque hace 2600 años, Daniel se encontraba en Babilonia cuando comenzó a leer al profeta Jeremías. Y Daniel descubre, leyendo el profeta Jeremías, de que el exilio o todo ese tiempo en que Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia, los 70 años de exilio estaban por terminar. Y Daniel se sorprendió, era un hombre de Dios que oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Estamos hablando de 1 a 2 horas diarias, perdón, en cada término de su oración. Entonces se hinca Daniel en el capítulo 9 y comienza a orar a Dios. Señor, ya va a terminar la cautividad babilónica. Jeremías profetizó que serían 70 años y como él era un hombre que estudiaba la Biblia, como muchos cristianos, me espero que lo estén haciendo, estaba consciente de lo que iba a pasar. Entonces Daniel, después de orar, Dios le manda un ángel y el ángel baja del cielo y antes de que el ángel llegue a Babilonia o a donde estaba Daniel, Satanás envía a otro principado, al principado tal vez de Grecia o de Persia, para impedir que el ángel que mandaba Dios llegara a la tierra y le diera a Daniel el programa o la respuesta de cuánto faltaba para que Dios terminara con la nación de Israel. Entonces hay una guerra en el cielo, está en el capítulo 10 de Daniel, hay una guerra en el cielo, finalmente el ángel llega hasta donde da Daniel y el ángel le revela a Daniel todo el programa cronológicamente de la nación de Israel. Porque todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es Israel. El Nuevo Testamento es la iglesia. Y la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Son 2 entidades completamente diferentes. Israel no era el cuerpo de Cristo como se formó con la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Israel era la esposa del Padre. Y Dios se divorcia, le da cartas de divorcio a Israel. Y hasta el momento Israel, el antiguo pueblo de Dios, se encuentra en la banca. Y Dios forma a una entidad nueva que se llama la iglesia desde hace 2000 años, después de la resurrección de Jesucristo y desde el día de Pentecostés. Entonces la iglesia es una entidad completamente diferente de Israel. Entonces Dios, el ángel le dice a Daniel, Daniel,
Dios tiene 490 años en su programa para terminar con la nación de Israel. Y la palabra que se usa aquí son 70 semanas. Así dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Y aquí es lógico, ¿verdad? Por el contexto, que no está hablando de semanas de días, como lo vamos a comprobar. Entonces, 70 años están decretados para Israel, para que Dios ya acabe finalmente con toda la historia de Israel. Y el ángel le dice a Daniel, desde que se comience a restaurar la ciudad de Jerusalén, porque en aquel tiempo llegaron los babilonios, llegaron los medos persas, llegaron todo, ¿verdad? Y acabaron con Jerusalén. Cuando comience a ser restaurada Jerusalén, hasta el Mesías, habrá 483 años. 483 años, o sea, 6 semanas, que son semanas de años, vuelvo a repetir. ¿Cuándo se comenzó a restaurar Jerusalén? Nehemías, capítulo 2, del 1 al 6. Cuando el rey Artajerjes de Persia le ordena a Nehemías y le da permiso para que regrese a Jerusalén, que estaba hecha pedazos, y comience su reconstrucción. Y del momento de que se decretó el regreso o la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, matemáticamente, damas y caballeros, santos de Dios, lo comentaba en la conferencia anterior, para cualquier ateo, cualquier escéptico, cualquier agnóstico que esté buscando evidencias en la Biblia, esto es extraordinario. Fueron exactamente desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Jesús 483 años. ¿Faltan cuánto? Faltan una semana, o sea, 7 años. Por eso se llama la semana 70 de Daniel. Entonces, los judíos rechazan al Mesías y se interrumpe el reloj cronológico de Dios. Y le dice Dios a Israel, no me vas a volver a ver, Jesús, con las palabras de Jesús, hasta que digan, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, que significa en el hebreo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ustedes me reconozcan como Mesías, no vuelvo a tratar con la nación de Israel. Entonces Dios se vuelve y forma una nueva entidad llamada la iglesia. Y la palabra iglesia, eclesia en el griego, significa los que Dios llama fuera del mundo espiritualmente. Nos envía a Dios a su espíritu a morar dentro de nosotros para que tengamos el valor. No nos dio espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo, sino de poder y dominio propio, para que tengamos el valor de hablar del Mesías al mundo, de hablar del amor de Dios a mi familia, a mis suegros, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de la oficina, en el bufete, en el consultorio médico, para hablar y decirle al mundo su necesidad profunda, intrínseca, de recibir al Salvador. Ese es el valor que una persona que no tiene a Cristo no testifica. Si tú te llamas cristiano y nunca has hablado de Cristo, dudo que tu cristianismo sea real. Muy bien. Entonces, esta semana que le falta Dios a tratar con Israel, se interrumpe por el periodo o la dispensación de la época de la iglesia, que tiene que durar 2000 años. ¿Por qué 2000 años? Porque de Adán a Abraham, 2000 años, de Abraham a Cristo, 2000 años, y de Cristo a cuando termina la iglesia, 2000 años, o sea, 6000 años. Dios creó el mundo, el universo, en 7 días, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2. Entonces, este séptimo día, dice el Salmo 90 y 2 de Pedro 3, que para Dios un día son 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, Dios establece su reloj cronológico desde los 6 días de la creación, que son un símbolo de lo que va a durar la historia del ser humano
en este planeta, 6,000 años nada más. Y cuando entremos al milenio, al séptimo día, vamos a entrar al reino mesiánico, que serán nuestras vacaciones. Pero ya no vamos a hablar de eso ni nos vamos a adelantar. Es importante que nos ubiquemos ahorita en lo que estamos hablando de la semana 70 de Daniel. Entonces, Israel, ahí nos vemos. Ya no te voy a ver hasta que usted me reconozca. Mientras tanto, Dios se voltea, porque la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y cuando habla la Biblia de los ojos de Jehová, se refiere a su presencia. Entonces, cuando Dios dice, me volteo y no te veo, significa, Dios te ha dejado. Haz lo que tú quieras, Pepito, haz lo que quieras, Carmelita, ya no me vuelvo a meter con tu vida. Y se voltea a Dios y te deja que te hundas y toques fondo. Es la forma como Dios juzga a los seres humanos. Si cuando venga tribulación y angustia me buscarás, y entonces no responderé. Porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita ustedes están escuchando la voz de la palabra de Dios. Entonces, adiós Israel, Dios forma a la iglesia y comienza Dios a trabajar con nosotros, con el Espíritu Santo. La iglesia tiene que llegar a su final. Porque si no llega a su final, ¿cuándo va Dios a regresar con Israel? Entonces, durante este tiempo de la iglesia, he oído a muchos predicadores que han dicho que ya Dios no tiene que ver nada con Israel, que la iglesia tomó el lugar de Israel y que Israel ya se olvidó de Dios. Yo siempre les digo, leer Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos del libro de Romanos de Pablo mencionan que Dios no ha acabado con Israel. A nosotros nos injertó en el olivo original, en el olivo natural que es Israel, y nosotros somos el olivo silvestre. No somos el original, fuimos injertados en el olivo y en las promesas que Dios le dio en el pacto abrámico a Abraham. Entonces todas las promesas que Dios tenía para Israel se vuelven a favor de nosotros, menos la promesa de la tierra, porque la promesa de la tierra que Dios le dio a Israel se va a cumplir en el reino mesiánico. Entonces, ahora que Dios está tratando con la iglesia tiene que salir del mundo para que estos 7 años que quedan de la semana 70 de Daniel, que se llaman los 7 años de la tribulación, y vamos a ver qué otros términos se usan en la Biblia, Dios trate con Israel y los meta a un horno. ¿Qué microondas ni qué nada? Va a ser un horno de fuego donde los va a purificar para que puedan estar listos y entrar junto con nosotros al reino mesiánico o al reino milenial. Pero veamos el versículo que más nos interesa, que es el versículo 27 de Daniel 9. Y por otra semana, o sea, por otros 7 años, ahí está la semana 70 de Daniel, es la semana que falta para Israel, que son los 7 años de la tribulación. Y por otra semana está hablando del anticristo. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Santos de Dios, este versículo 27, por eso la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia es más moderna que cualquier noticia que el mundo pueda sacar, porque todo Dios lo puso con anticipación para que cuando suceda nos acordemos que Dios es el Dios que conoce el futuro. Y ese es el verdadero Dios a quien tú y yo estamos sirviendo. Noten ustedes, hablando del anticristo, versículo 27, y vamos a traducirlo, por 7 años el anticristo va a confirmar, no a afirmar. ¿Ya lo vieron? Confirmar un pacto. Esto significa que cuando nos vayamos nosotros y el anticristo se siente con los rabinos judíos o con los gobernantes de Israel actuales, o no sabemos quiénes serán, para firmar un pacto, confirmar un pacto, estos gobernantes judíos van a aceptar que este hombre
les garantice la paz por 7 años, por la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Entonces el anticristo les va a decir: por 7 años les garantizo que ninguna fuerza externa, ningún poder, ni Rusia, ni China, ni nadie los va a atacar. Pero al mismo tiempo dice: confirmará el pacto con muchos, aparte de Israel. ¿Quiénes son estos muchos? Las naciones árabes, que han sido su principal enemigo de Israel. Ahora, qué maravilloso. Desde 1948 que Israel se estableció como nación soberana, independiente y libre, y el mundo estupefacto volteó hacia Israel, en un día se formó una nación, después de casi 2000 años que estuvieron exiliados por todo el mundo. Entonces, esto es impresionante, porque desde 1948 hasta principios de este siglo, síganme con cuidado, hasta principios de este siglo, solo dos naciones árabes habían firmado pactos de paz con Israel: Jordania y Egipto, que todavía permanecen estos paz con Israel. Pero en estos últimos meses de la administración de Trump y la administración de los demócratas en Estados Unidos, las naciones árabes, aparte de Egipto y Jordania, cosa que nunca se había visto en la historia, comenzaron a decirle a Israel: ¿nos das chance de estar bajo tu paraguas? ¿Qué? ¿What? ¿Nos das oportunidad de que quedemos bajo su protección? ¿Cómo? ¿Qué hizo que las naciones árabes comenzaran? Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos, le estén pidiendo ayuda a Israel a entrar en lo que se llama el Acuerdo de Abraham, que firmó Israel con los Emiratos Árabes, con Bahrein, puras ciudades árabes, y últimamente ya son casi 6 o 7 naciones árabes que están bajo el paraguas de Israel por causa de Irán. Porque Irán comienza a bombardear a Arabia Saudita hace 1 o 2 años, a sus pozos petroleros, y Estados Unidos no interviene, ni tampoco Israel, porque Israel no tiene ningún pacto con Arabia Saudita, es la nación más grande de toda la península arábica. Entonces se dan cuenta los árabes que si Estados Unidos no los protege ya, solamente les queda la aviación y el ejército de Israel, que es el ejército más poderoso del mundo entero. Así de chiquititos, pero bien picosos. Entonces comienzan a pedirle ayuda a Israel: oye, vamos a hacer un acuerdo. Israel feliz, ¿verdad? Porque ahora Israel les da protección y se están protegiendo más y más y más. Y cuando dice que el anticristo va a firmar con Israel y con muchos, ya son 7 naciones árabes las que han firmado el Acuerdo de Abraham. Falta Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, ahora que vino el presidente Biden a Arabia, todo el mundo, primero fue Israel, después fue Arabia, todo el mundo estaba esperando porque él venía a eso. Pues vamos a convencerlos de que firmen y se unan a Israel. Pues el jeque de Arabia Saudita le dijo al presidente Biden: no vamos a firmar ningún tratado de paz con Israel, porque tenemos una sola condición: cuando Israel haga la paz con los palestinos y Israel le permita a los palestinos poner un estado palestino dentro de Israel, firmamos el Acuerdo de Abraham, cosa que los judíos nunca van a hacer. Así que le están pidiendo, ¿verdad?, algo que está completamente en contra de la misma política de hace más de 75 años que se formó Israel, para que ellos permitan que los palestinos formen un estado dentro de Israel. Imagínense, ahorita están los palestinos en la Franja de Gaza, están en el Banco Oriental, en Jericó, y están en la frontera con Galilea, en las colinas del Golán, Siria, apuntando los cañones contra Israel. Entonces imagínense que en México haya 2 Méxicos. O sea que la península de Yucatán y Chetumal, etcétera, etcétera, le digan al presidente: pues nos independizamos del gobierno mexicano, pero vamos a estar dentro de la República Mexicana, pero con 2 gobiernos. Vamos a hacer completamente 2 gobiernos, y va a haber 2 gobiernos dentro del mismo terreno geográfico de la República Mexicana. Pues esperamos guerras, ¿verdad? Esperamos siempre haber problemas, porque pues
¿cómo vamos a poder estar dos presidentes gobernando el mismo terreno geográfico que nos pertenece desde hace miles de años? Entonces Arabia Saudita está ahorita completamente descansando, ¿verdad? Está en pausa hasta que Israel le conceda a los palestinos tener una nación dentro de Israel, cosa que va a suceder. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Ahí denle la vuelta a Oseas, después de Daniel, para que no se vayan hasta Génesis. Y luego sigue Joel, no se pierdan tanto. Y aquí en el libro de Joel, capítulo 3, que describe la Tercera Guerra Mundial y la venida de Jesucristo, dice así, Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, principalmente. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, o sea, al valle del Meguido, donde será y se librará la Tercera Guerra Mundial, conocida como la Batalla del Armagedón, que se encuentra en Apocalipsis 16, del 12 al 14. Los reuniré en el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Una de las razones por las cuales Dios se va a enojar con la nación de Israel es que van a acabar cediendo a la presión de otras naciones para permitir dos naciones dentro de una nación. Repartieron mi tierra, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muy bien, ahora veamos este famoso pacto de paz o tratado que confirmará el anticristo, porque hay 5 cosas claves de este tratado, los que lo quieran apuntar. Número 1, el tratado de paz que el anticristo va a confirmar con Israel será entre Israel y el anticristo, involucrando a naciones árabes. Número 1, involucrando a naciones árabes. Puesto que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, él será el principal protagonista. Ahora vean esto. Para los judíos el anticristo va a ser casi como un Mesías, porque para que hayan confiado que nadie los va a agredir y para que el anticristo tenga el poder de detener a naciones que sean contra Israel, es porque el anticristo va a ser un personaje sobrenatural, controlado por un principado completamente angelical, un principado de Satanás. Ahora esto es muy, muy importante, ¿verdad? Porque él va a ser el principal protagonista y él no va a permitir que nadie los ataque. Antes de que el anticristo firme este tratado, va a haber 2 guerras en Israel, que están mañana en el periódico delante de nosotros. La primera es la del Salmo 83. El Salmo 83 profetizó hace 3000 años que las naciones árabes que forman el círculo cercano a Israel, Egipto, Jordania, el Líbano, Irak y Siria, van a tratar de aniquilar a Israel por segunda o tercera o cuarta vez. Lo intentaron en el 48, cuando regresaron. Al otro día, cuando el primer ministro de Israel proclamó Israel como un estado libre y soberano, los atacaron. Al otro día, el 15 de mayo de 1948. Los volvieron a atacar en 1956. Los volvieron a atacar en la Guerra de los 6 días, 1967, junio del 1 al 7 de 1967. Y los volvieron a atacar en la Guerra de Yom Kippur, 1973. Cuando Yasser Arafat
formó el movimiento para la liberación de Palestina, jurando en el decreto que tienen los palestinos: nunca permitiremos que podamos tener un gobierno en Israel sin Jerusalén. Imagínense nada más. Todos los diplomáticos, el presidente Bush, el presidente Carter, el presidente Clinton, el presidente Reagan, el presidente Trump, el presidente Biden, le han dicho a los palestinos: bueno, les damos la mitad de Jerusalén, y les damos aquí, les damos allá, y ellos dicen: no, toda Jerusalén. O sea, cosa, ¿verdad? Me río porque es una imposibilidad. Como dijo Benjamín Netanyahu, que tal vez próximamente vuelva a recobrar el primer ministerio en Israel, Netanyahu dijo: el día que realmente nuestros enemigos quieran que les demos Jerusalén, vamos a tener lista la operación Sansón. Así se llama, la operación Sansón. ¿Qué pasó con la operación Sansón? ¿Se acuerdan de la vida de Sansón? En Números capítulo 3 en adelante. Bueno, a Sansón le sacaron los ojos, una mujer lo debilitó en sus fuerzas por andar ahí de rabo verde, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo abandonó a Sansón, se quedó sin fuerza, y entonces los filisteos tenían como un circo, lo pusieron lo empujaron: a ver tu fuerza, etc. Y comenzaron a burlarse de él. Y ahí Sansón, en medio de este espectáculo donde todos se burlaban de él, los filisteos, le dijo a Dios: Padre, por favor, yo te pido, como un último acto de mi voluntad, llévame a donde haya 2 columnas, porque Sansón conocía el teatro filisteo, para que yo pueda derribar este teatro. Y entonces unas personas que lo guiaron, ¿verdad?, lo pusieron debajo de las 2 columnas, y entonces Sansón muere junto con todos los filisteos. O sea, Sansón tenía el ministerio de acabar con los filisteos, y fue hasta su muerte que terminó con ellos. En su muerte terminó con su ministerio. Entonces los judíos le llaman Operación Sansón. Si nos atacan, morimos junto con ustedes. Tenemos la bomba nuclear. Entonces Israel nunca va a permitir una invasión. Hasta este momento no lo ha permitido, y siempre ha ganado. Y nunca Israel ha sido el que provoca a sus enemigos. Nunca él ha buscado la guerra. Siempre se ha defendido de las naciones árabes. Con esto, para que no haya malos entendidos, no estamos hablando que somos judíos, porque ahorita no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay italiano, no hay mexicano. En Cristo, en la iglesia, todos somos iguales. Y ahorita los judíos tampoco son parte de Dios. Están en la banca. Ahorita la iglesia son los ojos y el interés principal de Dios el Padre. Pero Dios va a regresar con ellos cuando la iglesia no esté en el mundo. Esta guerra del 83 no tarda en liberarse, porque Irán sigue amenazando a Israel. Esta semana Israel bombardeó el aeropuerto de Alepo, donde encontraron que había aviones cargados de armas iraníes que estaban proveyéndoselas a los sirios para atacar a Israel. Entonces, ahorita Israel anda, ¿verdad?, pero con los ojos abiertos, con sus aviones F-35 vigilando por todos lados, que no haya movimientos de armas de Irán, principalmente a Líbano, a Siria o a Irak, porque son las naciones donde Irán tiene la supremacía. Irán ahorita sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista más grande del mundo en el Líbano, sostiene a los yudis en Yemen, en la península arábica, y sostiene al grupo de Hamas en la franja de Gaza o en la franja de los palestinos. Así que Irán ahorita es el peligro número 1 del Medio Oriente, y es el que va a iniciar esta guerra para que ataquen a Israel. Muy bien. Después de esta guerra, que tal vez nosotros la vayamos a oír en estos días, porque ya no tarda ahorita con tantos viajes que está bombardeando Israel y a Siria e Irán, y van a tener que responder, y se va a armar un conflicto bélico muy grande. Israel va a volver a ganar, de acuerdo al Salmo 83, va a volver a ganar. Y después de la guerra del 83, viene la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38 y Ezequiel 39. En el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la guerra de Gog y Magog? Cuando Putin vea que ya los judíos vencieron a los árabes
Ahorita Putin está reuniendo a todas las naciones islámicas del mundo entero bajo su sombrilla. Y bíblicamente, en Ezequiel 38, las naciones que van a estar en la región de Magog. Magog es una zona geográfica que comienza desde Finlandia, el mar Báltico, baja por Ucrania. Ucrania pertenece a Magog, por eso nunca se va a salir Putin de Magog, de Ucrania jamás. Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán, Pakistán y todas las regiones del mar Báltico y del mar Negro que están al sur de Rusia, que se dividieron de Rusia en 1991, cuando el comunismo cayó, se perdió en Rusia, la Unión Soviética, el 30% de su territorio, que son todas estas naciones que ahora son independientes de Rusia. Pues Putin, su propósito es reunirlas a todas, y todas son musulmanas, menos Ucrania. Todas son musulmanas, menos Ucrania. Y todas estas naciones se van a unir después de la guerra del 83 para venirse en contra de Israel. Qué interesante que Putin tenga semanas buscando alianzas con todas estas naciones. Ya está en Kazajistán, acaba de salir de Kazajistán hace algunos días y va a comenzar a recorrer o a hacer una campaña para unir estas naciones y se cumpla Ezequiel 38 y 39, que será la guerra de la antesala de la guerra del Armagedón. Y pienso de una forma particular que estas dos guerras, la del Salmo 83 y la de Ezequiel 38 y 39, van a suceder antes de que nos vayamos de este mundo. Es posible que veamos y seamos testigos de estas dos invasiones. Y el anticristo, viendo que otra vez derrota Israel a Rusia, porque viene de Rusia con Gog y las naciones musulmanas, entonces el anticristo va a ser el papucho de papuchos. Y ya no va a haber nadie que le pueda hacer frente en el mundo entero. Porque ya acabó Rusia, ¿verdad? Ya acabaron las naciones árabes el primer ciclo, los musulmanes ya no van a tener el poder para poder atacar a Israel. Entonces el anticristo va a erigirse como el dictador número uno del mundo entero, y el anticristo va a unir a Europa con el Medio Oriente. Se van a formar dos continentes, Asia, Medio Oriente y Europa, en una mezcla. Daniel capítulo 7, los 10 cuernos y los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y de entre estas 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, dentro de una de ellas, Daniel 7 dice, surgirá el anticristo. Así que no especulemos que el anticristo es el Papa, o que Obama tiene cara del anticristo también, o que el príncipe Felipe, por aquí, por allá, o que Gorbachov se murió hace 3 días, así que tampoco puede ser el anticristo. Decían que porque tenía un lunar aquí era el 666. Bueno, ha habido tantas especulaciones, ¿no? Nunca sabremos cuándo va a surgir el anticristo hasta que oigamos. Pongan atención, santos de Dios, hasta que oigamos. Se formó un G10, ahorita hay un G7. 5 naciones de Europa, viendo que ya no pueden subsistir por el gas que Rusia les está impidiendo tener ahorita el invierno de este año en la Unión Europea, ha aumentado el gas en cada nación de Europa 10 veces más. Entonces Europa se encuentra hundiéndose económicamente, y ahora sin gas, porque Rusia le está cerrando ya la llave por haber tratado de ayudar a Ucrania. Va a quedar Europa tambaleándose, ¿verdad? Y no hay mejor caldo de cultivo para un dictador que cuando una nación está en problemas, como lo fue para Adolfo Hitler. Adolfo Hitler en 1932-33 acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, perdió Alemania en la Primera Guerra Mundial. Vino el caos económico en los 30s, donde la gente se está muriendo de hambre. Y en medio de este caos, Alemania estaba llena de comunistas, porque el comunismo comenzó en el 93 con los bolcheviques, con Lenin. Estaba sin trabajo, no había fábricas, y llega Hitler y crea la Volkswagen, que significa el carro del pueblo. Fernando Porsche fabrica los primeros carros Porsche, hace fábricas, saca Hitler a los comunistas de Alemania,
y pues decía la gente, este es el hombre que estamos esperando. Siempre el engaño del populismo, ¿verdad? De los gobiernos populistas. Este es el que estábamos esperando. Porque siempre, desgraciadamente, estamos esperando un hombre que nos saque del hoyo. Y no hay nadie que nos pueda sacar más que Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más. Entonces Hitler tenía el caldo de cultivo, ¿verdad? Igual todos los grandes dictadores que ha habido en la historia, Saddam Hussein, el que tú me quieras mencionar, surgen cuando el problema en la nación se encuentra completamente económicamente quebrantada. Y de ahí el que surja en la nación le estará eternamente agradecido que lo sacó del hoyo, pues el anticristo se formará y lo adorarán como Dios. De los milagros va a solucionar el problema de Europa, va a solucionar el problema del Medio Oriente, va a solucionar el problema de África, va a solucionar el problema del hambre, del clima y de todos los problemas que ahorita han sido insolubles. El anticristo tendrá la sabiduría, la destreza, el poder de poder realizarlo. Veamos en el libro de Daniel capítulo 8 lo que acabamos de comentar del anticristo. Porque aquí se escriben en estos versículos claramente los poderes del anticristo durante la tribulación. Daniel 8, 23 al 25. Está hablando de la persona del anticristo. Escuchen con mucha atención. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Rápidamente, para terminar, resalto estas características. En primer lugar, el poder del anticristo no será de él. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y lo explica Apocalipsis capítulo 13. Y Satanás le entregó su autoridad, y le entregó su poder, y le entregó su sabiduría al anticristo. Por eso dice, su poder se fortalecerá, pero no de él. Todo lo que él haga será porque estará completamente poseído por principados demoníacos. En segundo lugar, dice el versículo 23, que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Apunte la palabra en hebreo, enigmas, que es chida. No chiro, chida. C-H-I-D-H-A, chida. Escuchen lo que significa la palabra chida. Significa dichos o cosas difíciles de resolver, problemas para la inteligencia común del ser humano. O sea, que él va a tener una capacidad sobrenatural, científica, filosófica, política, religiosa, que va a asombrar a la mente más brillante que pueda en ese tiempo existir en el mundo. Entendido en enigmas, su poder se fortalecerá, prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los santos con su sagacidad. Esta palabra sagacidad es la palabra sekel en el hebreo, S y con K, sekel, apúntala, que significa inteligencia para resolver crisis. Con su inteligencia para resolver crisis hará prosperar el engaño. O sea, todo su reino será de engaño, de mentiras, de promesas falsas, porque a los 3 años y medio, en lugar de los 7 años, entrará al templo judío, les permitirá reconstruir el tercer templo a los judíos, los traicionará a los judíos y comenzará la persecución. Mateo 24, 15 al 20. Así que nos encontramos, hermanos, ante un panorama delante de nosotros que es muy claro
porque será un pacto firme el que va a confirmar. Va a iniciarse con 7 años de falsas promesas. Les dará a los judíos el derecho de reconstruir el templo, y a los 3 años y medio profanará el templo, persiguiendo a los judíos y a los cristianos que queden en aquellos días. Tenemos ante nosotros una película, por eso se llama el Apocalipsis. ¿Saben qué significa la palabra Apocalipsis? Viene del griego descorrer la cortina, es lo que significa, descorrer la cortina. Dios en el Apocalipsis nos descorre las cortinas que nadie con su inteligencia natural o humana puede penetrar en el futuro más que el Dios de la Biblia. Nos corre y nos abre la ventana para que nos asomemos y nos diga: he aquí, vengo en breve. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para que sepan que en cualquier momento vengo por ustedes, y muchos se arrepentirán, se jalarán los pelos al darse cuenta que era demasiado tarde, porque nunca hiciste firme tu vocación y tu elección. La puedes tú hacer en esta tarde a través de la convicción que el Espíritu Santo causa en tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas.